Las arañas son organismos comúnmente satanizados por la sociedad. Y es que cabe resaltar que tienen una manera bastante intimidante y digna de alguna que otra pesadilla al momento de cazar y alimentarse de sus presas. Pertenecen al filo Artrópoda y se caracterizan por tener 8 patas, más de 2 pares de ojos y un cuerpo segmentado o dividido en 2, el cefalotórax y abdomen, cubierto de un exoesqueleto. Esta apariencia no les ayuda mucho como carta de presentación, pero el que se hayan basado en estos animalitos para crear un superhéroe nos habla de que son seres bastante interesantes. Y es que poseen características espectaculares que les brindan una gran adaptabilidad y supervivencia a muchísimos y muy variados ambientes, desde las esquinas de nuestros cuartos hasta rocosas montañas, grandes selvas o incluso debajo del agua. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monos en las Ramas, un podcast que reúne historias de la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo. En este episodio hablaremos sobre las arañas con 2 invitados que no solo comparten el interés científico por estos animales, sino también su primer nombre. Mi nombre es Luis Robledo, soy colombiano, estudiante de doctorado del Instituto de Ecología. Soy biólogo de formación y tengo 34 años. Mi nombre es Luis Quijano, yo también soy biólogo de formación colombiano. Tengo 24 años, hice mi maestría en el Instituto de Ecología, en el INECOL, y ahorita soy estudiante de doctorado de primer año. Actualmente se conocen aproximadamente 45,000 especies diferentes de arañas y aún faltan muchas por ser identificadas. Se encuentran distribuidas en todos los continentes excepto en los 2 polos. Además, algunas poseen potentes venenos y producen seda para crear sofisticadas telarañas. Algunas otras son tan pequeñitas que pueden viajar grandes distancias con la ayuda de las corrientes del aire. Estas son algunas características que personalmente captaron mi atención de inmediato. La verdad, la fascinación por las arañas está desde niño, desde siempre como que me ha llamado mucho la atención. Distintos aspectos en términos comportamentales y morfológicos. El hecho de cómo usan, por ejemplo, la telaraña como una extensión de su propio cuerpo, la forma en la que capturan las presas. Y yo creo que han sido varias cosas en general, son organismos bastante fascinantes. Pues son muchas cosas que nos gustan de ellas. En términos ecológicos, es un grupo bastante completo y complejo porque tienen muchas estrategias de caza, por ejemplo, muchos patrones de coloración, de formas. Son organismos hiperdiversos, los encontramos en todos lados, incluso en nuestras casas. Es un grupo que casi nadie estudia en términos biológicos y lo encontré como un nicho por explorar. Recobré el conocimiento en un lugar muy extraño. ¿Qué le pasó? Bien, iba yo tranquilamente a ducharme cuando de pronto... ¿De pronto qué? Cuando de pronto... ¡Vi una araña! Una araña. Lo que usted tiene es fobia a las arañas. ¿Ah? Durante mucho tiempo se ha debatido si el temor a las arañas o aracnofobia es algo que aprendemos a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos o si es un rasgo que incluso podría vincularse a nuestra historia evolutiva. Un estudio publicado en 2017 por Hall y colaboradores en la revista Frontiers in Psychology evaluó la reacción de bebés de 6 meses a imágenes de flores, peces, serpientes y arañas, midiendo el estrés a partir de un dispositivo infrarrojo de seguimiento en sus pupilas. A mayor dilatación de la pupila, mayor es la liberación de la hormona noradrenalina, la cual está ligada a una respuesta fisiológica llamada por los científicos reacción de estrés agudo, o también conocida como reacción de lucha, parálisis o huida. Lo que este estudio concluye es que así como ocurre con algunos primates silvestres, nuestro cerebro nos ayuda a identificar rápidamente peligros potenciales para nuestra supervivencia, como en algún momento lo fueron las arañas y serpientes. Eso sí, en el mundo moderno y sobre todo viviendo en una zona urbana, este instinto innato no es tan relevante como lo fue alguna vez para nuestros antepasados.
Es claro que las arañas y los arácnidos en general han formado una parte importante de la especie humana en términos culturales. Vemos distintas representaciones siempre vinculados a ese mundo místico. Particularmente en distintas culturas se ha relacionado como con la parte oscura. Ver un organismo con tantas patas, hay algunas que tienen unas setas que parecen pelitos, entonces eso como que es un poquito intimidante. Hay algunas especies que pueden causar accidentes serios por el veneno que poseen. Sin embargo, podemos recordar que no es así, no en todas las culturas. Aquí en la cultura maya, por ejemplo, hay una representación bien bonita. Ixchel, para los mayas, fue la diosa de la luna, con la capacidad de dar vida a los seres y a la naturaleza, con una capacidad de curar y vinculada directamente al nacimiento de niños y niñas. De esta telaraña, con la que es representada, surge el cordón umbilical que une al ser humano con el resto del universo. Y así como nosotros nos relacionamos con el entorno, las arañas tienen un papel muy importante en él. En el planeta se estima que son los depredadores más voraces debido a la alta biomasa que tienen el grupo. Se estima que pueden remover anualmente entre 300 y 400 millones de toneladas de presas. En el caso de los agroecosistemas, pueden remover las potenciales plagas que hay dentro de los cultivos. Y en las casas pueden ayudar a controlar poblaciones de mosquitos, por ejemplo, el mosquito que transmite el dengue u otras enfermedades tropicales. Hay que recordar, como dice Luis, las arañas son depredadores y depredadores consumados, pues ellas no se alimentan de otra cosa que no sea presas vivas, necesitan cazar. Hay arañas que incluso cazan debajo del agua o sobre la superficie, tienen estrategias muy variadas. Y en el caso, por ejemplo, de las arañas tejedoras, cuando una presa golpea la tela, ellas pueden matarla, envolverla, pero no consumirla inmediatamente. Son importantes para mantener equilibradas las poblaciones de insectos en ellas. Pues y no solo insectos, hay arañas que comen otras cosas, ranas, peces y otros pequeños vertebrados. Entonces yo creo que sí es importante destacar eso, que ese rol ecológico que desempeñan como depredadores tiene impactos fuertísimos y bien importantes en la salud de los ecosistemas. De todas las especies de arañas identificadas, la mayor parte son solitarias. Tan solo un pequeño puñado presentan comportamientos sociales. Este es el caso de la especie Anelosimus eximius, una pequeña araña de 5 milímetros aproximadamente que se distribuye en bosques tropicales desde Panamá hasta el sur de Brasil. Sus nidos son tridimensionales e irregulares y pueden llegar a medir hasta 7.6 metros de largo y 5.5 metros de ancho, llegando a cubrir copas enteras de árboles. ¿Se imaginan? En su interior podemos encontrar hasta varios miles o decenas de miles de arañas. 90% de ellas son hembras y son estas las que hacen toda la chamba. Trabajan juntas para construir, mantener y limpiar sus redes. Cuidan sus sacos de huevos, cooperan para cazar la presa y comen juntas cuando tienen por delante un festín. Ellas saben que trabajando en equipo tendrán mayores probabilidades de sobrevivir. Para nosotros los humanos es muy difícil como imaginarnos cómo se comunican los animales en términos de vibraciones, por ejemplo, o en señales químicas. Algo en lo que he estado trabajando desde la maestría es precisamente la ecología sensorial. Es cómo los animales utilizan distintas señales para comunicarse entre ellos o para navegar mejor por el mundo. Y en cuanto a las arañas, quizás de los tipos de estímulos más importantes pueden ser los estímulos químicos, que detectan a través de unas setas huecas que tienen en el cuerpo llamadas tricobótrias. Entonces las tricobótrias capturan las partículas químicas que van en el aire y las llevan hasta una foseta donde se procesan, llegan hasta el cerebro y ahí se procesan las partículas. Otra podría ser las vibraciones, pues en la tela y en el sustrato ellas son muy buenas determinando vibraciones y todas estas están involucradas, todas estas señales están involucradas en los rituales de cortejo. Hay casos destacados en varias familias donde la visión es realmente bien desarrollada y hay comunicación también a través de estímulos visuales. Hay casos particulares y muy bonitos, las arañas pavo real, las cuales tienen estrategias de cortejo bastante complejas y bonitas que implican vibraciones, señales visuales y demás. Una de las características más particulares de las arañas
es la seda que producen, ya que dentro de sus cuerpos tienen todos los materiales para crear sus hogares y nidos. Este maravilloso material ha sido enfoque de varias innovaciones biotecnológicas. La seda es una de las cosas más fascinantes que ha ocurrido en la naturaleza. Los humanos hemos aprovechado de diferentes maneras la telaraña para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, se utiliza para crear chalecos antibalas. La seda de algunas arañas es más elástica y fuerte, por ejemplo, que un hilo de acero del mismo diámetro. También se ha utilizado para hacer hilos de suturación en el caso de la medicina. Para obtener la fibra de la tela de araña, hay que criar millones de arañas. Por eso se está intentando recurrir a la ingeniería genética. Se han aislado los genes de araña que portan la información necesaria para fabricar las proteínas que componen la fibra y se han introducido en bacterias, células en cultivo o en plantas. Como se puede estirar hasta un 135% de su longitud original sin romperse, los científicos la estudian y a su vez se le puede dar usos increíbles, ya sea mezclada con metales como el zinc, el titanio o aluminio, o por sí sola. También se pueden usar para fabricar tejidos artificiales para huesos y tendones, microconductores, fibras ópticas y hasta cuerdas para un violín. Otro dato interesante sobre la tela es que la tela de araña se vuelve más dura y resistente con el contacto con el agua. Esto ha llevado a desarrollar experimentos para crear pegamento y adhesivo para la ingeniería submarina e inclusive para la cirugía. Las proteínas que tienen en los hilos es lo que les confieren estas propiedades de resistencia. Las arañas que cazan sus presas las envuelven en seda y no las consumen de inmediato, sino que las dejan para después. Haciendo la analogía, sería más o menos como lo que hacemos los humanos. Cuando cocinamos, nos comemos una parte de la comida y guardamos el resto en un tupper. Ellas envuelven su presa y esa tela tiene unas propiedades antibacterianas y antimicóticas que evitan que el alimento se dañe, se descomponga tan rápido. Otra de las características más particulares de las arañas son sus venenos, con los que capturan y matan a sus presas. A pesar de que todas lo producen, solo algunas de estas son capaces de ser un peligro para el ser humano. En México, las más peligrosas son la famosa viuda negra, la Trodectus mactans, la cual tiene una mancha roja en forma de reloj de arena en el abdomen, y la otra es conocida como la violinista, Loxosceles leta. Esta araña en el caparazón tiene una mancha oscura semejante a un violín. El veneno de las arañas tiene dos vías de acción. Algunas tienen acción hemolítica, por ejemplo, destruye las células sanguíneas, y otras tienen una vía de acción neurológica, atacan el sistema nervioso para paralizar la presa. Entonces, entender cómo funcionan estos venenos puede ayudar a futuro a desarrollar tratamientos para diversas enfermedades. Una aplicación muy mundana que hacen del componente activo de los venenos ocurre, por ejemplo, en la araña Foneutria en Brasil, la araña bananera, en la que varios investigadores aislaron un componente activo del veneno de esta araña que causa priapismo. El priapismo es la erección involuntaria del pene, es involuntaria y dolorosa, sin embargo, ellos lo aislaron para tratar de desarrollar como una especie de Viagra con base en el veneno de esta araña. En términos de porcentaje, con relación a las casi 50.000 especies que hay descritas, yo diría que menos del 1% de las arañas puede causar algún tipo de problema en los humanos. Muchas arañas pueden morder como mecanismo de defensa si se sienten atacadas, si por accidente se metieron en un zapato y te pusiste el zapato sin revisarlo y ahí te mordió. Pero en general, las arañas son muy huidizas. Ellas nos tienen más miedo a nosotros del que nosotros les tenemos a ellas. Siempre tratan de huir y utilizan el veneno como último recurso. Entonces el consejo sería simplemente, si las ves, déjalas estar. O si están ya en tu casa y pueden causar un accidente, simplemente con un recipiente de boca ancha, la agarras con una tapita, te la llevas a un lote baldío o algo por el estilo y la liberas. Realmente no representan un riesgo así tan inminente para la supervivencia. Juntos los humanos y muchas especies convivimos en este planeta, ¿no? Y nosotros digamos que somos
la especie más invasiva y es importante aprender a convivir con animales como las arañas, ¿no? Las cuales, si ocurren en tu casa, yo creo que son más las cosas benéficas que te traen, controlando poblaciones de plagas y de insectos que transmiten enfermedades, que más el daño que te puedan hacer mordiéndote o algo por el estilo. Así que ya escucharon, hay que proteger a estos increíbles organismos, ya que nos brindan excelentes bondades. Y para que se terminen de encariñar con estos pequeñines, ahí les va un dato curioso. Hay una especie europea que se llama Argironeta acuática, que es una araña que está adaptada a cazar debajo del agua, a vivir debajo del agua. Y uno pensaría que tiene adaptaciones para extraer el oxígeno del agua, sin embargo no es así. Sigue respirando oxígeno atmosférico. Lo que hace esta araña es bien interesante. Ella tiene un abdomen con una gran cantidad de setas, poniéndole en palabras más sencillas, tiene un abdomen como muy peludito y en esos pelitos captura burbujas de oxígeno. Luego se mete dentro del agua y utilizando su telaraña crea como una especie de campana de buceo en la que tiene pues burbujas de oxígeno. Y cuando detecta alguna presa, generalmente peces pequeños o alevines, la araña sale con el oxígeno pegado a su abdomen, esas burbujas de oxígeno, respirando oxígeno atmosférico, atrapa al pez y se regresa a su nido, a su campana de buceo, por decirlo así. Y así hay muchas cosas. Otras arañas, por ejemplo las pisauridae, las arañas pescadoras, utilizan la superficie del agua como si fuera su tela. Entonces tienen patas muy muy largas y las ponen en contacto con el agua. Ellas pueden caminar por encima del agua sin romper la tensión superficial, o sea que no se hunden. Y cuando algún bicho pega en el agua y hace que emita en el agua esas ondas del chapoteo, la araña detecta esas ondas como si estuviera en una telaraña y se desplaza rápidamente a capturar la presa. Tenemos que dejar los miedos alrededor de las arañas atrás, ya que a pesar de su gran adaptabilidad, sus poblaciones están viendo afectadas por la contaminación, cambio climático, pérdida de hábitat y urbanización. Y si seguimos este ritmo, tal vez jamás conozcamos a muchas especies, ya que se van a ver extintas antes de que esto suceda. Todavía tenemos mucho que aprender de ellas. Seamos sus protectores. Si tienen alguna duda al respecto o están interesados en este tema, esta es la información de contacto. También me pueden contactar a mi correo, que es luisquijanocuervo@gmail.com, por Facebook y por Instagram con mi nombre, Luis Quijano. En mi caso, pues me pueden contactar al correo luis.robledo86@yahoo.es, en redes sociales como Luis Robledo, en Twitter, Instagram y Facebook. Y justo ahorita estoy terminando un proyecto con avispas alfareras. Son unas avispas que se encuentran comúnmente en las casas, en las cornisas y debajo de los techos, que utilizan barro para construir a sus nidos. Y ellas parasitan arañas, capturan arañas. Entonces ahorita estoy desarrollando un proyecto viendo qué rasgos tienen esas arañas que las hacen más atractivas para las avispas. Así que si encuentran de esas avispas en sus casas, nidos frescos o la avispa construyendo el nido, sería bueno saber eso. Esta parte de interactuar con la gente y que la gente empiece a observar lo que hay a su alrededor es bien interesante. Todo el que esté interesado en conocer de arañas, ¿no? Que esté en el ámbito científico, pues que nos escriba, estamos atentos a todo y con gusto le hablamos y le resolvemos sus dudas o los incluimos a este maravilloso mundo de los arácnidos. Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por María Fernanda Álvarez, Jorge Ramos y por mí. Agradecemos la participación de los maestros en ciencias Luis Quijano Cuervo, Luis Robledo Espina, y la edición de audio y musicalización fue realizada por Rolando Huesca. Monos en las Ramas incluye a Estudios Guajiro en Puebla, México. Nos pueden encontrar en Spotify, SoundCloud, Google Podcast y YouTube. También nos pueden comenzar a seguir y a darle like a nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Soy Zaira Esparza. Hasta luego.